esa página, peina coina, yayu, lleva bebé que tú hacías, bueno, más me pende programa miñan de programa entero, vete, va a penduce bajar la página acá, ahí, atúralo, hermano, fuera. Petaguirú, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado departamento de Itapueve, pena, y puta sobre este peñón de Ibepaite, y me cató a muelle, y cumbico edición número 1140 de Caja Toraña, ellos por ahí te veré que 1140 audio, 140 audio, y maya Samil Arigue. Ya pues se me vuelve mil guangaña bandea paite, maya más de 200 o verigue. Anaí Peisa, estudio 2.0 del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 19. Y queda y importante, y lo mitad escribir, o coñan de ella, ni alentar, o coñan de era. Más 595-985-162-975, y en línea de contacto, ya pico a paite, a ver, compa, me ha anotado, la vene pregunta, y fuera refutaciones, dudas, opiniones, erea. Y de congregación, centro de remanente, fe y adoración, Nigo Yeto, página de casa de estudio principal, la Moité, Ciudad del Este, kilómetro 9,5, Monda, Uber, Peviñan de Tesarambina, y que putazo, ya a nivel nacional e internacional, llamada en el reino. Y de personería jurídica, 8045, Facebook, Bellillo, Pata Bella, ahí. Congregación, centro de remanente, fe y adoración, CDE mayúscula, ve, allá veis que mañana de página, ve. Se comenzó para Facebook Emilio Vázquez vende hoy, TikTok Emilio Vázquez de ahí. Cada hija toraga tu YouTube Eloida. Me que hija y ya miramos y tu miramos pe colaboración, miramos pe miramos la Nicle, amigo y mongue también te ana que ya con Western Junior ya con bueno van hoy baby mango, hoy baby billetera activo ya de personal, bueno depende temo vende heina. Sí, haré manda y pues la trompeta a los oyentes. Me dice que hija pesa llamo Huataca Cuá, ya hoy nañan de Cuá Puna, Cuaco Evangelio de Juan 2.0 y na. Hoy otro anda ella 2.0 a una vez guarea 2020 guareva 2020-21 ve guareva apeaco 2.0 pea año 2025 guaraina pea pemo y que yo baby anga pembo título y lo mitad ni bien pelle sale a página. Bueno, 2025 hija Torah estudio de Juan 2.0 año 2025 pues ya por lo menos amoíamos ahora el título ves. A verlo está allí dice el que no es del tradicional y si me puede mandar pero peango hermano uno vaya va a ser que no es tradicional a ver no entendéis Félix va a valer y tú ya vea poner la de y tú ya la potente para jugar el estudio viejo de cada hija Torah de estudio de Juan Pandas ahí doctrina tradicional de entender vaina Félix. Ese ya era ya lo ya ahora como Iguri algunas interpretaciones ya oncema o íntegro de lo tradicional hermano. Ahora como inde una cosa guri tu cañero y lo mitad en Guanagua. Ojo a contracorriente pero Biblia y contracorriente de lo tradicional lo mismo. Voy a hacer una aclaración pues a ver por lo menos para entender vaina ver. Estudio del Evangelio de Juan Pete non de Guarea, año 2021 Guare. Usted anda ahí enseñanza tradicional, veo oyero viajar y maite. Y ahora como hoy usted algunos adelantos allá. Y ahora como otra forma de estudio. Ojo, vea ahí la interpretación originales allá. Bueno. No, ya andas, usted andas ahí más hoy cómo se entiende en las prédicas tradicionales. Pero la coanga se haya pues orecovema más profundización, orecovema más información, más evidencia escritural, inclusive histórica, de lo que se va a enseñar aquí. Por ejemplo, donde hay feliz y demás oyentes, que cómo se interpreta Juan 1.1, Juan 1.14, esa interpreta.
Bueno, jape, y tú ya ves mi ya hoy interpretamos de otra forma, pero y tío de cocuripea con peso. Eh, Añan de vale, vemos y vemos más tecnología ya, o hacemos la años ya recogemos más contacto con los eruditos de la escritura, de los papiros, de la arqueología, ya recogemos más documentos. Vemos ya igual, o evoluciona, vemos la información acerca del Evangelio de Juan. Para la 2.0 ya eso es. Bueno. Avejina, muy interesante, me está haciendo revolucionar, tengo que reaprender de nuevo. ¿Será que me puede enviar el resumen del capítulo 1 en un PDF y va, ella lo está? Unitario, hey. Maigo, unitario, hey. Bueno, hay perfiles. No, a mí, unicitario. Se llama unitario. Okay, unitario hay unicitario. Unicitario, hey. Terminación 231. Bueno, hoy potape. PDF resumen del capítulo de Yureima de unicitario, que ahora no está ahí te digo, según va a potapea. Coco veo pesa pe Yura ese betín estudio de Guayapo, este treingón va pues sea ambos asaja ni amén y por ahí se va. No, pues, no hay problema, voy a empezar a trabajar, pero se guay, hay coteneta, ese hermano querido, pese apoya a mi mía y la. Yo sé, entiendo que esto es muy importante para ustedes, estos estudios. La resúmenes ya pues mago está se la jata porque ore Congo a ver, y esa misma vaya pues señan a documentar, a ver. Hasta versículo 51 es documentado. Juan capítulo 1 verso 1 al 51 PDF allá pota donde vos se puruta, hermano querido. Pues captura Virginia, pero también necesito, hermano, ya, vamos a ser sinceros, ya que la belleza, pues, ¿cuándo fue que estuve hablando? De la otra semana también me pidieron ya ese resumen, cuera en PDF, hermano. Ya yo apoyaban a ese hermanito, ese no hace problema, y añeja, hasta ya pota la tiempo ayer, hacer, hay de ser, pero, pues se motiva y mi mierda, digo, los hermanos, porque te digo, la apoyo a recuerdo. Sinceramente, mucho pedido tengo. Distintas clases de trabajo espiritual. Oye, ese estudio, preguntas y respuestas. Oye, ese análisis textuales, mensaje de tal capítulo. Ambas apoyan, hermano. Anga PAY otro, pero se van a tener la vende ayuda, hermano querido. La y castumira, vamos a ver, se putingola. Cualquier nicle mi ya obviamente todo pues suma ya tenemos ya carusel ya necesito por nada ese hermanito querido da hay una mujer en cara ni va a ver pero ya ne desanimar hermano la esta llamada pues a veces ya serví de lo mejor la ñane hermanito cuera ya ne ni cote deja lo mitad ni moquini va de pero sí hoy coteo ve y cuey de servicio en forma se por ejemplo pesa casi ella lo mitad me tanto con de los putita pega con estudios ni va pero siempre no alguna cosita en fin de mes cada 15 un día donde y pura a veces allí yo voy ahí hermanos a llorar auxilio y socorro lo mitad y eso que más te piden cosas eso que es lo que muchas veces de voy a ver esperanza y mí como humano ella con lo mitad a veces año quieren de vivir va él hoy cuaya entonces vamos a ser justos lo mitad ese no es el problema todo lo que quiere, por ejemplo, tú ya pues hago con resumen de en PDF de capítulo 1 a tal versículo en PDF. De tal versículo, capítulo 1, tal versículo, tal versículo. Pero a ver, hay cosas la pene ni puto y mi a ver, ya a ver, pues
Entonces voy ya dedicar tiempo, esfuerzo, sacrificio. Ya cobra se van a muy seis muchos precios pueden comprar cuatro esa, pero como que yo estoy dedicado a esta obra continuamente y ustedes necesitan continuamente. Ya yo esa cuadra de ambos lados, no hay problema. Pero por lo menos pesa ya pota porque la aquí ínteros a me en bande o lo mitad en la cosa, lo mitando valor. Hay hay cote de mío a la gente no pena y se añe sentido ahí se buscan que sea a veces puede ser más como humano. Pero gracias al Padre y agua salva. Bueno, vea ya aparte más ya está, vea con digo porque en el orden del jueves pasado o miércoles viví ella malo y estaba ese la PDF, tanto de Éxodo como de eh, esta man de mapesa lo mitad porque pues estaba ahí aquí ni vende o si ayer potan no hay por el problema. Pues cote haisa se responde haisa me se cote mi vende ni puto ir ahí. Me cote yo ese ni allí ni va a ver más que pero con ese número de teléfono venía a contactar a ver algo de guará se pastor de mi si mi y se onda yo dije esta el cobio cuenta bueno van a areco el cobio billetera antiguo areco el cobio personal areco mango areco nada me ojota allá no imagino y yo estoy te ida o eso a veces hermano ya ku apenas venían de olla la o pupumia anda y gusto y cuál esta vagina nane nang mai lo está meta le pregunta yuren de estudio o yuren de PDF o yuren de análisis de texto o yuren de boasamina se pega del griego al español hombre ande aturan de olla a veces ande y cuál puta y nada lo están y no ni entera yo va ayure auxilios a oye cuál le abuelan de mensaje pero donde hay respuesta a mí un pe ahí esa es la triste realidad que estamos pasando muchas veces. Pues no veía la super memeteja, el mejor programa, peamos ahí te digo, la pende, vende 7i, venimos acá Cusú, peamos pero ya yo apoyar a los hermanitos, pues la y catuma bien, oímos. Dale, ya está, opama me lo va, punto aparte. Y ahí queda con y desde el verso 6 al 18 y ¿a quién se refiere? Parece que hay una subdivisión de sujetos textuales. Nada de ni la eres así. Subdivisión de sujetos. En el texto ni nada. ¿De quién se habla? ¿Quién es el sujeto? ¿De quién se habla en la narrativa? A 6:18 y ella ya a mí 6:18 hija oye otra cosa bueno a capítulo 1 versículo 1 vio moña mengueta si vas a hacer tu divisiones tenés que arrancar del capítulo 1 versículo 1 de quién habla Juan capítulo 1 versículo 1 al 6 por ejemplo de la palabra del verbo de la acción creadora del Padre. Que es también luz, o del 1 al 4 y del 5, en el 5 habla de la luz, que es la misma palabra. Ya explicaba, pues ya cuando te, oye, urea que entre esa camina entre esa carne más de joina. Y a partir del 6 en adelante habla de Juan. Sí, de 6 ambullos y se ve. Cada vez más exigente los oyentes. A ver, y Félix también. Voy a ver si era el Félix. Félix. Bueno. Desde el 6 al 18, oigo a Sebi. Hubo un hombre enviado. Sí, este es Juan. Allá pilla esa misma opa, no era él la luz, sino para que diese. Sí, hablando de Juan. En el mundo estaba, el mundo sigue hablando de la palabra. Sí, hay que atender bien acá, hermano. Depende ya posejáis ahí. Tenés que entresacar bien, especificar bien del verso a verso donde hoy veáis, hermano querido. En atender que.
Porque a veces, oye, va más de una cosa de versículo 1 al 4, va. Pensáis muy versículo 9 y vieto para llegar acerca de la luz. La luz, coño, es Maguri capítulo 5, ¿ve? Entonces, es adjuntarla de versículo adjuntado. Ella polan de documento y ella polan de anotación. Es versículo para oye, es un juego del mismo tema. A Pepe ya pillata más hermano la pillacea. Sí. A ver. 12 más todo lo que recibieron habla de la palabra y habla del Mesías ya ahí. ¿Viste, va? Pepe ya oye, es más del Mesías y habla de la palabra. O sea, a ver, hermanos, Belín de ella, pongan de analan de versículo adjunto que habla del mismo tema. Y cuaderno ve anotado, es documentado. Versículo 1 habla tal cosa, versículo tal versículo. El versículo tanto habla del mismo tema que habló el capítulo 1, verso 1 al 4, por ejemplo, pecha y ya pues allá. Pecha mantenerla entender, ¿tá? Pues yo acá no le hice así a usted porque yo mi trabajo es más explicarle verso a verso. Pero a explicarme cómo vengo y menos pero ese audio cuando ayudar a ver y pillar más mejor la moví poñeñe de tal tema a tal tema. Y aquel verbo fue hecho y sigue hablando de la palabra y sí. No, y tú, y la pregunta, tenés que hacer más de así, hermano. Es anotar y todos los versículos que hablan del mismo tema es juntar de parte. A todos los versículos que habla de otro tema es juntar de juego aparte. Así también de huevo que tú te la aplica para mandar la misa y pucuta más. Bueno, moyo ya puta añade. Se refiere al testimonio de Juan desde el versículo 19 al 23. Testimonio, pues veo yo en alguna Biblia traerlo ese. En alguna Biblia traerlo. Y esa mi ave vio son más reina valera ruo en el título. Solamente que con o ya cu tecnológico para con anga bona y título ve más alguno. Con mi Biblia ya ojeaba Biblia físico ya con lo ita. O PAP sí probablemente tienes en el título. Pero hay que tener cuidado hablando de títulos también. O sea, algunos leí títulos y una cosa, leí contexto, otros la historia ya pin. A lo mitad como que leí títulos y un beso ahora voy a panema. Pero hoy no voy a mejor de hoy versículo por versículo ya eso. Allá adjuntar ya separar ya la versículo yo oye relacionado yo ya muy invité de columna de cuaderno de hoja. Otro versículo yo ya muy otro. Pero ya no ya la mensaje. Ya entendí por una vez pues estoy mirando al 23 en Uri, vaya. Yo soy la voz de uno que clama, sí. Exactamente. Ahí sí, a Pepe concordar. Desde 19 al 23 es Juan el Bautista. Testimonio de Juan el Bautista. Bueno. ¿Eres tú Elías? Ese está en el 21, veo. ¿Por qué Juan, baje? ¿Por qué Juan debería ser Elías? Y a ver, otra pregunta. ¿Por qué Juan debería ser Elías? Según la Biblia Reina Valera 1960, 1.21. 1.21. O por andugo si ves y bueno, oye, por una 19, vaya, Juango, oye, eina, bebé, ojo, anda, veo mi, Julio, cuerango, mondo, anda, mi pa Iguazú, levita, cuera, o por andujo, macho, vende, vio, eina el Cristo, el Mesías. Debió el enviado Mesías. Para lo cual sea, tanto hay curiosidad, güey. No, nadie nunca se fue a preguntarle a él si él era el Dios encarnado. Eso no tiene nada que ver acá, mi querida hermana Juana. Tenés razón, si esa es tu pregunta. Si alguien le preguntó al Mesías
si él era el Dios encarnado que debería de venir o era el Mesías que debería venir. Ah, pillama, pillama. No, nadie le preguntó eso. ¿Eres tú el Dios encarnado que va a venir? Y nadie le dijo. Pero sí, todo el mundo se refería a él que es para la Mesías. Sí, sí, hermana Juan. La mayoría, la pregunta que se hacía, oye, ¿cuál sea? Es para el Mesías, el Hijo enviado para salvación. Ya eso ve jamás. Pero nadie nunca se fue a preguntar si Epa era el Dios encarnado que ha venido. No había una profecía de un Dios encarnado que tenía que venir. Había profecía de que el Mesías, hijo de David, descendiente de David. Entonces, Pablo Mitán la hoja, nadie estaba esperando, hermana Juani, hermano Juani, que tenía que venir un Dios hecho hombre, Dios encarnado. Eso eso en la cultura hebrea no existía eso. Y esa mismo José dijo otra pregunta que viene bien. Yo confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Mashiach, ese en hebreo. Cristos en griego, ¿verdad? Y de ahí ya pasó Cristo. Yo no soy el ungido de Iseupa. A veces y Alicia, ¿qué acaso también Juan no era ungido? Porque la palabra Cristo significa ungido. Bueno, pero en ese sentido, hermana Alicia, tener razón. Él también era ungido. Él era profeta, era sacerdote, porque era descendiente, hijo de Juan, su papá. Él y sacerdote allá, para Iguazú. Hijo de sacerdote, levita, sacerdote levita y era profeta. Y tenía el Espíritu Santo. Pero no tenía el título y la unción o el título de Masías Salvador. Pero ya puedo entender la diferencia, hermano. Todo lo que tenía, por ejemplo, el Mesías recibe del mismo Padre el título y el envío y la autoridad para ser el Masías Salvador. Allá. Y Juan y eso tenían Espíritu Santo, pero no eran Mashiach o no era Cristo Salvador. Cristo Salvador, que tenía la capacidad de morir y de a través de su muerte ya recibir un perdón de pecado. Juan Humía no, por más unción que tenía, ni los sacerdotes también, la Yajata no puede haber con hermana, los sacerdotes del Antiguo Testamento también eran Cristo, eran ungidos con aceite y tenían el poder del Espíritu para guiar al pueblo, encaminar, orientar, entender y enseñar los mandamientos. Pero no tenían esa misión profética, ese envío, esa autoridad que le correspondió a Yahoshua o a Yeshua, que tenía que él hacer una muerte expiatoria para perdón de pecado. En ese sentido, este Mashiach era su rango, era superior, ¿verdad? Y llamado es este llamado de Mashiach, este título de Mashiach o de Mesías o de Cristo era mayor que los demás, otros que existieron. Bueno, a veces y Josefina me envía mensaje ya de a ver. ¿Por qué Juan debería ser Elías? Bueno, ya le vengo ahí no voy allá. Verso 21 me confesó yo no ahí la ungido ahí la enviado el cordero no tengo yo ese poder otorgado por el Padre o Huerecodas y nada la ñane Mesías o Moingo Bejanma o Manoa o Monguera Janma Juan ya puede un mimba el ministerio otra cosa y te arrepentimiento exhortarlo y tal. Cuando ya pues milagro, o ya pues el Mesías, porque hay un la misión. Por más unción, por más espíritu que tenía él, no era ese su trabajo.
No, era el Mashiach Salvador. Ya diferenciamos allá. Ya entendemos, bebé. Y le preguntaron, ¿qué pues eres? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Onega paitea. Voy a hacer la pregunta, a ver, ¿por qué Juan, Juan el Bautista, debería ser Elías? Bueno, ya entendés, Juan, Malaquía 4:5, referencia ya. Bueno, mi judío, tenía que venir delante del Mesías Elías. Antes que el Mesías aparezca, Elías tenía que venir a preparar el camino. Y como que Juan vino antes del Mesías, simbólicamente y espiritualmente tenía la unción de Elías. El mismo espíritu que tenía Elías dado por el Padre, la misma unción que tenía Elías dado por el Padre, tenía Juan. En ese sentido, sí. Pero no es que Juan era Elías encarnado como muchos creían y que se malinterpretó. O sea, la encarnación, pues no, a ver. Porque la encarnación ya muy inquieta, a ver, hermana Débora, a ver, tenemos que dejar de lado la resurrección. ¿Entiendes? Muchos judíos creían que Elías se encarnó en Juan. ¿Qué piensa usted de la encarnación de otro? Débora. Se enguará la encarnación, qué sé yo, en manoja en hacer otro cuerpo, veo ya. A la resurrección me hubiese ella tan cotigüiri, a ver, hermana Débora. Nada, no hay sentido y vea. O sea, ellos creían, quizá, yo creo que hasta hoy día hay algunas corrientes judaicas, hasta hoy, entre los judíos, o bueno, viaje y vea, la de hermanos en hacer otra persona. Y tener que vivirlo para asegurar y tener que demostrar con evidencia si eso existe. Y ellos cuestionan la resurrección, pero ¿y dónde está la evidencia de la reencarnación? Entonces, manadero. ¿Dónde era la reencarnación, bebé? O sea, ¿dónde vivo, hermana, de más? De Borambo, de más, pues son de cuántas pruebas esa cara, güey. Cuando hay por hija, vengo a cuestionar la resurrección. Ustedes cuestionan la resurrección. Que nosotros no tenemos evidencias, ¿sabes? Porque la resurrección es más de fe. Es más de fe. Y tenemos una prueba. Bíblicamente tenemos prueba de que hubieron personas que resucitaron. Por lo menos bíblicamente hay pruebas, ¿sabes? Donde dice en la Biblia, fulano Juan el Bautista era Elías y Elías nació en Juan el Bautista. Pero no porque alguna corriente de judíos creen eso, yo también tengo que creer o tengo que predicar. Ya dejo Biblia la ya lee, a ver, hermana. Añan de Biblia donde ya hay una creencia. Bueno, aunque ya se está ya hombre catuina. No solo esa creencia viene del paganismo ya. Los hindú, los budistas, fuera, un hacía, claro, era antes, vivía en otro cuerpo, inclusive, hermana Débora, y Catú, y conde de Wimberú, o si no, Carayao, si no, Bacao, si no, Angullá, voy, acuerdo, pues. No más, no hay nunca allá. Oye, portaba ahí no nace de cururube o nace de angullave, de inberube. Va este coyo. Y tu lento, vea. Yo prefiero creer más la resurrección que ese tipo de doctrina. Los judíos entendían que antes de que aparezca el Mesías, literalmente debía aparecer Elías, el profeta, como señal que el Mesías es el verdadero enviado. Pero según el Mesías, Elías no aparecería, sino el ministerio profético, y con el mismo poder que le ungió el Padre a Elías, aparecería Juan el Bautista. Lo que Juan vino a hacer era ministerialmente el trabajo de Elías, vino a presentar el camino, a preparar el camino para el Mesías, a las personas, para que las personas se acerquen al Mesías y a través del Mesías al Todopoderoso. Referencia a Mateo 17, 10, 13, Mateo 11, 14, Lucas 1, 16 y 17.
Pero también el segundo testimonio de la aparición de Elías se dio en la transfiguración del Mesías, cuando aparece en visión junto a Moisés, referencia a Mateo 17, 1, 3. Aparece ahí. Entonces, de las dos formas, en visión no va a aparecer la de Elías. Bueno, entonces hay que cumplir la profecía. El Mesías anuncia en Boguela el ministerio, el ministerio o la unción que tenía Elías estaba en Juan. Simbólicamente, sí. Entonces se esperaba que los mitangos y Elías te yo resucita lleguita. Otro tu yo ni encarnada en el caso de hermana Débora que los judíos le enseñaron que eso es verdad. A ver, cuestión hacer más la resurrección en llamo último. Y sí, probablemente hay judíos que creen en resurrección y hay que no también. Hoy eso está la hora ya está la no cuadra y veces vea. Eso está la algunos grupos, no digo que todos. Que oye reencarnar a la resurrección, pero va de día y cota entonces. Nunca no mano y no hibi. La reencarnación con el mano y o sea, es que y mí haré nacer otro cuerpo, ¿ve? O morí o nacer en otro cuerpo, o sea, no hay resurrección. Esa es reencarnación. ¿Hay por ahí juicio entonces? No, no existe el juicio por ahí. Juicio final ni reinado ni nada. Y tú, vea. Y a mí también también le preguntan a Juan si él era el profeta. ¿A qué se refiere? Y a ver. O por anduvo su vez es para profeta. A ver, lo estoy haciendo. Era por anduvo y Juan es para profeta. Es para la profeta. De Elías ya sabemos que Elías tenía que venir antes del Mesías. ¿Y del profeta? Oye, referimos, bueno, en el judaísmo, pues, hay que entender también esa cultura. Deuteronomio 18, 15, 18. Profeta levantaré entre tus hermanos, él tienen que oír. Va a Bebelemi. Aún ya ti profeta, pea para ejina. Más para la profeta hasta la. Y el Mesías es eso. Mesías es el profeta al cual se refiere en Deuteronomio 18, 15, 18. Juan el Bautista con el ministerio de Elías. Bueno, teológicamente así se interpreta esto allá. Bueno, a las pintas. Ya nada, a ver. Pese llama un ajilla, pues viñan en el poco te di araguajera vagina, hija toralo, hermano, cuera, ya yo esa de yeto pataco, era muy, Evo, Charlos, bendiciones, hasta mañana, mante.